Hola, soy Joaquín Pardos, continuamos con los videotutoriales de electrónica. Hoy vamos a ver un videotutorial pues posiblemente un poco más extenso relativo a los registros de desplazamiento. Bien, esto ya también es utilizado en los microprocesadores de forma interna sobre todo. O en montajes pues para leer, escribir, en fin, ya vamos viendo. Vamos a diseñar en principio un registro de desplazamiento de 4 bits con una entrada de datos serie y una salida de datos serie y paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, bueno, esto es un registro síncrono, está sincronizado con el reloj, tiene una entrada de datos y cada vez que se va a activar el reloj, lo que tengamos, la salida que tengamos en esta celdilla, en este bit, nos va a aparecer en la siguiente celdilla, y la entrada que tengamos aquí nos va a aparecer como salida en la primera celdilla, en el primer bit. Y así sucesivamente hasta que llenemos todos. Una vez que llenemos todos, pues la salida se sigue perdiendo y sigue entrando por la entrada. Vamos a verlo. Bien, bueno, y después tenemos la entrada de clock para sincronizar, la entrada de dato y la entrada de deset para borrar o inicializar el registro de desplazamiento. Podemos hacerlo de tantos bits como sea necesario. Entonces vamos a ver cómo funciona. Si yo por ejemplo le pongo un bit 1, cuando le pulse al clock tenemos el bit 1 puesto memorizado aquí en el primer bit del registro. Si le pongo el bit 0, le doy al clock, entonces el bit 1 que había en el primer registro, en el primer bit, pasa al segundo bit. Si le pongo un 1 y en el primer bit se queda un 0. Si le pongo un 1 y le doy al clock, lo del segundo bit pasa al tercer bit, lo del primer bit pasa al segundo bit y en el primer bit se memoriza el 1. Si sigo poniéndole el 1, pues este pasará al cuarto, este pasará al tercero, este pasará al segundo y aquí se pondrá un 1. Vamos a verlo. Bien, y ahora ya tenemos, después de 4 clock, la entrada de datos del primer bit en el último bit. Con lo cual, si continuamos así, pues se seguiría perdiendo, este pasa a este y así sucesivamente. Y aquí se mete la entrada de datos. Bien, pues hemos visto lo que es la carga del registro de desplazamiento, cómo funciona, y ahora tenemos el reset o el borrado. Si le pulsamos al reset, se nos borra todo, de tal forma que podemos comenzar de nuevo. Bien, bueno, pues esta es una forma de hacer un registro de desplazamiento con un flip-flop tipo D. Bien, vamos a ver la siguiente forma de realizar un registro de desplazamiento, también de 4 bits, con en lugar de con entrada serie, con entrada paralelo. Entonces, si yo por ejemplo le pongo un dato, un 1 aquí, otro 1 aquí y otro 1 aquí, le pongo un 1 aquí, otro 1 aquí y otro 1 aquí, entonces cuando le dé al clock, automáticamente cada una de las entradas la tendré reflejada en las salidas. Si yo le doy un reset, borro las salidas. Si yo modifico aquí este 1 y aquí este 0 a 1, por ejemplo, cuando pongo el clock me va a pasar lo mismo. Y por mucho que le dé al clock, si no cambio el dato, no me va a cambiar la salida. Si le cambio el dato,
me cambia la salida. Bien, vamos a ver un registro de desplazamiento un poco más completo. Vamos a diseñar un registro de desplazamiento de 4 bits también, con una entrada en paralelo de datos y la salida serie y paralelo. Bien, entonces si yo por ejemplo tengo una entrada de 1011, cuando le doy a carga, esta entrada de datos me aparece en la salida. Esto es la salida paralelo. Cuando le doy al clock, lo que va a hacer va a ser que se van a rotar los bits de salida de tal forma que, bueno, aquí me va a salir el anterior, de aquí se va a cargar el anterior y así sucesivamente. Le doy al clock otra vez y le doy al clock otra vez. Y también tenemos, bueno, vuelvo a cargar, también tenemos el borrado, el reset. Bien, este ya vemos que es un poco más completo que los anteriores. Bien, ahora vamos a ver el diseño de un registro de desplazamiento de 4 bits también, pero bidireccional. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nosotros le vamos, bueno, la entrada va a ser serie, como vemos, y la dirección de rotación de los bits va a ser o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, de tal forma que la salida serie la vamos a tener en el último bit o en el primero. Entonces para ello tenemos que utilizar pues lógica convencional. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Pues por ejemplo le pongo un dato, le doy al clock, se me memoriza allá, sigo dándole al clock y me viene hacia la izquierda, quito el dato, sigo dándole al clock, el dato se memoriza aquí, sigo dándole, bueno, pongo el dato, sigo dándole al clock y me gira hacia la izquierda. Si yo le cambio de sentido, cuando yo aquí no tengo dato, le doy al clock y se me va hacia la derecha. Le doy al clock y se me va hacia la derecha. Le cambio el sentido, le doy al clock, se me viene hacia la izquierda y así sucesivamente. Entonces, bueno, si yo aquí le pongo un dato, sigue yendo hacia la izquierda, hacia la derecha en función de la selección de aquí. Bien, entonces esto es un registro de desplazamiento de 4 bits bidireccional con entrada serie, que nos puede entrar o bien por la derecha o bien por la izquierda, es decir, por el bit más significativo o el menos significativo, con salida serie, que también nos va a salir, pues si la entrada es por el menos significativo, la salida sea por el más y viceversa, y con salida en paralelo. Es otra opción más. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hacer por fin otro registro de desplazamiento apoyándonos en un chip comercial, en el 74194, y este ya es un poco más completo. Entonces este tiene carga de datos paralelo, carga de datos serie, reloj, desplazamiento hacia la derecha, desplazamiento hacia la izquierda y reset. La salida de datos, como vemos, tenemos de la Q0 a la Q3, con lo cual tenemos salida de datos paralelo. Entonces, en función de la S0 y S1 como están, van a funcionar la Q0 y la Q3. Si están los dos a 0, se van a quedar como estaban. Es decir, yo le doy al clock y se van a quedar como estaban. 0, 1, la S1
A0 y la S0 a 1, la SR sale por Q0 y desplaza salidas a la derecha. Es decir, la SR, que sería la entrada serie, sale por Q0 ¿vale? El negado, y desplaza hacia la derecha. Le activo la SR y ahora me va a salir un 0. Desactivo la SR y me va a salir un 1. Bien, entonces esto sería un tipo de entrada serie. Entonces con ese 0 a 1 a 0 y con ese 1 a 1 al revés, la SR sale por la Q3 y desplaza todas las salidas a la izquierda. Entonces le doy al clock, que bien, no hemos visto porque ahora quito la SR, le doy al clock, la SL, perdón, le doy al clock, quito la SL y se me va a meter un 1 aquí y seguirá poniéndose un 1 hasta que yo ponga la SL. Bien, aquí lo tengo esto mal comentado, en lugar de SR es SL porque es desplazamiento hacia la izquierda. Bien, y con el reset limpio. Bien, entonces ahora si pongo los dos a 1, S0 y S1 a 1, los de 0 a D3 los saco por el Q0 a Q3. Entonces 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Si ahora los pongo los dos a 0, se quedan como estaban. Por mucho que le dé al clock, la salida se queda como está. Por ejemplo, cambio esto y se queda como estaba. Si los pongo a 1 los dos, veremos que esto lo vamos a tener reflejado aquí. Las entradas. Bien. Ahora, si le doy a un reset, se me limpia todo. Bien, pues hasta aquí he visto todo el tema de registros de desplazamiento. Espero que les haya gustado y espero que vean la utilidad. Confío en que sigan viéndonos. Muchas gracias.